Flashback, un podcast sobre las aventuras de la industria audiovisual. Esto es Flashback. Hola de nuevo a nuestro segundo podcast. Bueno, ya estamos con el segundo. Yo pensé que solo iba a durar uno, pero aquí vamos siguiendo esta aventura. Bueno, para los que escuchan por primera vez el podcast Flashback, es un espacio donde platicamos sobre los temas de la industria audiovisual de una manera muy casual, entretenida y desenfadada. También les quiero invitar a que nos escuchen en las diferentes plataformas de redes sociales. Déjenme decirles que son un montón. Les cuento esto porque tengo que hacer todo esto solito. Es un montón de trabajo. Imagínense, abrir cuenta en YouTube, Spotify, Apple Podcast, LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram y Vimeo. Es decir, son 8 plataformas. Y hacerla una sola persona, déjenme decirles que es bastante trabajo. Entonces, espero que realmente disfruten esto. ¿Quién es nuestro invitado de hoy en este segundo podcast y de qué va este podcast? Antes de decirles quién nos acompaña, les quiero contar que esta invitada es muy especial para mí, ya que son de esos seres con un alma y un corazón más grande que la vida misma. Es una persona que se entrega completamente a lo que sea, ya sea profesionalmente o personalmente. Siempre encuentra algo bueno en las personas. Busca la excelencia. Nació en Honduras, pero podría decir que también lleva el alma nicaragüense. Tiene la combinación perfecta. Sabiduría junto con un alma joven, llena de vitalidad. En este podcast platicaremos de Luaraun. Espero que lo esté pronunciando bien. Me va a corregir ella si no. Que significa al encuentro de, en lo cual fue ganador de del quinto Festival de Cine Internacional Indígena Garífuna, GIF, en los Estados Unidos, que se efectuó en mayo del 2016 en Venecia, California. Se ha exhibido en países como Suiza, Bélgica, Francia, Honduras, Nicaragua, entre otros. Cabe destacar que la lengua, danza y música garífuna fueron proclamadas como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad en el año 2001 por la Organización de las Naciones Unidas. Un orgullo para los países con presencia garífuna como Belice, Guatemala, Estados Unidos, San Vicente, Nicaragua y Honduras. ¡Wow! Impresionante. Bueno, empecemos con nuestra aventura. Flashback. Esto es Flashback. Cineasta, productora, abuela, mamá y amiga. Bienvenida, Marta Clarisa Hernández. Gracias. Gracias. La verdad que estoy muy contenta de estar aquí, pues, y muy satisfecha de poder estar en tu segundo podcast. Así es, segundo podcast. Y espero que sean muchísimos más también. Ojalá. Con personas tan increíbles como vos. Bueno, si querés, podemos empezar que nos contás un poquito de por qué la comunidad garífuna. ¿Quiénes son? Mira, bueno, Luaraun lo dijiste muy bien, exactamente. Okay. Luaraun es un largometraje documental que habla sobre la nación garífuna, sobre el pueblo garífuna, ¿verdad? Fundamentalmente el pueblo garífuna del Caribe de Nicaragua y del Caribe de Honduras. Y digamos que la esencia de este documental es lo que tiene que ver con su idiosincrasia, con su historia, de dónde vienen, y la vinculación de origen de los garífonas nicaragüenses con Honduras. Cuando hablo de la nación garífona, a lo que nos estamos refiriendo es a que Nicaragua es un país multiétnico, pluricultural y multilingüe, ¿verdad? Que en la Constitución ya de 1987 se determina eso, que somos un país multilingüe, pluricultural y interracial. Ahora, hago una pausa para las personas que tal vez no conocen esta parte nicaragüense, para oyentes de otras partes. ¿Cuáles son esas lenguas? ¿En Nicaragua? En Nicaragua, en la costa caribe se habla misquito, garífona, creol, mayangna, ulgua, rama.
y el español, porque también en la comunidad del Caribe de Nicaragua conviven todas estas etnias y la comunidad de los mestizos de vieja data, que se le llama, que son mestizos costeños. Sí, es sí. decir, gente de origen del Pacífico de Nicaragua, pero que llevan toda la vida viviendo allá e incluso de padres del Pacífico, pero que ya nacieron en la costa Caribe. Y siguen teniendo la cultura mestiza, pues, o sea, siguen comiendo vigorón, gallo pinto, etcétera. Tienen todo lo que tiene que ver con la cultura mestiza, que es totalmente diferente a la cultura del Caribe. Entonces, volviendo con los garífonas, esa relación de origen del pueblo y de la nación garífona con Honduras se remonta al siglo XVII, cuando en las guerras que hubo, las guerras intestinas que habían por el dominio de los territorios entre las potencias, los ingleses y los franceses peleándose la isla de San Vicente, que fue donde se originó la nación garífona. Si vemos un mapa, ¿dónde queda esa isla? Queda Para cercano, en el Caribe, cercano a Venezuela. Entonces en el sur. En el sur, sí, exactamente. La parte caribeña en el sur. La parte caribeña del sur. ¿Por San Andrés? Exactamente. Más para abajo. Ok. Más para abajo. Y que mucho más para abajo, casi llegando a Venezuela. ¿Qué pasa? Que los garífonas, ¿quiénes son? Digamos, como para... los garífonas, ¿quiénes son y cómo se originan? Bueno, los garífonos son... nacieron de... africanos, ¿verdad? Hay una gran teoría que habla de que son africanos del occidente del África, e indígenas caribes y arahuacos. Esos son los garífonas. Wow. Y son los negros, una mezcla impresionante de una sabiduría, te digo, yo creo que totalmente, yo creo que pues de los seres humanos, digamos, y de las naciones que más me apasiona y más me enorgullece haber conocido, digamos, y haber profundizado y haber tenido que estudiarla para poder hacer este documental. Pero es decir, ¿quién te los presentó? ¿O es algo que, como naciste también en Honduras? Exacto, mira, bueno, yo conozco la nación garífona desde siempre, digamos, desde que soy chiquita. Porque además mi papá trabajaba en el mundo de la medicina y viajaba muchísimo. Entonces, él siempre que regresaba, viajaba mucho en general, pero viajaba mucho al interior del país. Entonces, siempre que regresaba, llegaba contando historias. Entonces, a mí siempre me ha fascinado que me cuenten historias, pues, ¿verdad? Desde que era chiquita. Entonces, por supuesto, en ese tiempo no se me ocurría que después yo iba a querer contar historias. Pero me encantaba que me contaran historias, que me contaran cuentos, pero me fascinaba mucho más que me contaran historias que sabía que habían sido vividos por esas personas. Sí. Entonces, él nos hablaba también en Honduras. Hay misquitos, hay lencas, hay garífonas, hay creoles también. Pero una de las culturas dominantes del mundo de los afrodescendientes son los garífonas. Entonces me fue interesando muchísimo, pues, y ya cuando fui creciendo y entré a la universidad, etcétera, yo actuaba en un grupo de teatro. Yo actuaba realmente en la Compañía Nacional de Teatro en Honduras. Entonces, mi maestro de teatro, que es Rafael Murillo Selva, que es un ser extraordinario, él hizo muchos trabajos con el mundo garífona en la costa caribe de Honduras. Entonces, a través de él también conocí su cosmovisión, su manera de ver la vida. Y además que los garífonas en Honduras forman parte de nuestra cultura, digamos, y son absolutamente conocidos, pues, por todo el mundo. Entonces, siempre estuve muy ligada a ellos. Hay un ballet garífona, etcétera. Cuando yo me vine a vivir a Nicaragua en diciembre de 1979 y siempre me interesó el mundo del Caribe en Centroamérica realmente, ¿verdad? Entonces empecé a saber, digamos, de los afrodescendientes en Nicaragua, pero que también en el Pacífico de Nicaragua, por ejemplo, no se sabía claramente de los garífonas. Eran los negros que vivían en el Caribe, pero todavía ahora hay mucha gente que no sabe la diferencia entre el negro creol y el negro garífona. A mí me pasó eso. Yo aprendí esto hasta cuando vi tu documental. Exactamente. Sí. Entonces,
¿qué pasa con él? ¿Qué pasa? Entonces me interesa mucho, digamos, en mi trabajo, cuando hago en el trabajo del documentalismo, en el trabajo cinematográfico en general, me interesa mucho contar historias que también puedan marcar la diferencia a nivel de conocimiento y del fortalecimiento de nuestra propia identidad. Entonces, el sabernos, digamos, centroamericanos, multilingües, pluriculturales, nos hace más ricos, nos hace ser una región mucho más rica, digamos. Tenemos indígenas, tenemos negros y en nosotros viven también esas culturas. Entonces... Además que a través de ese documental le estás rescatando. Exactamente. Porque tengo entendido que se puede perder perfectamente toda esa riqueza. Exactamente, porque son, digamos, la cultura garífona está en resistencia desde que nacieron, porque un poquito volviendo a lo que hablábamos de Inglaterra, lo que sucedió en San Vicente, Inglaterra y Francia, los garífonas llegaron, digamos, como a una convivencia pacífica con los franceses. De hecho, uno de los principales líderes garífonas es Chatouillet, que ellos hablaban francés. Entonces, pero llegaron los ingleses y desterraron a los negros garífonas hacia el Caribe de Honduras y ellos llegan a Roatán en Honduras. Y los destierran a Honduras no por una casualidad, no porque, bueno, ahí los mandamos y que vayan a vivir donde sea, ¿verdad? Por supuesto, murieron muchísimos en los barcos en los que los desterraron, muchas enfermedades, etcétera. Y todos los que llegaron ahí a Roatán, y los mandaron además los ingleses a Roatán para hacerle pasar un mal rato en su mentalidad, obviamente, a los españoles, porque quienes dominaban el Caribe en Honduras eran los españoles. Entonces, por eso, de Honduras se da la diáspora a toda Centroamérica. De Honduras salen a Belice, a Guatemala en Livingston, a Nicaragua, que ya vienen tardíamente y hasta ahí llegan. O sea, no avanzan más allá a Costa Rica, Panamá, ni nada, ni se van a El Salvador tampoco. Y hay una comunidad muy, muy grande en Nueva York, que ya es, digamos, parte de una diáspora de migración económica, podríamos llamarle, porque ya son ellos buscando una mejor vida. Por eso, digamos, los negros garífonas del Caribe de Nicaragua hablan creol, porque en el Caribe de Nicaragua quienes estaban eran los ingleses. Correcto. Y los garífonas del Caribe de Honduras hablan español, porque quienes estaban ahí eran los españoles. ¡Wow! ¡Qué historia más bella! Sí, no, una historia impresionante. Y la historia de los garífonas, además, es una historia en resistencia, es una historia viva. Digamos, en Honduras se mantienen las tradiciones, se mantiene la lengua. Lo mismo en Guatemala, por ejemplo, porque ahí estaban los españoles. Los garífonas de Guatemala hablan en español. Los garífonas de Belice hablan en inglés porque ahí estaban los ingleses. Belice era una colonia inglesa. Pero como una cosa maravillosa, te digo, que es que fue como que se me metió en los tuétanos a mí cuando estaba filmando este documental, es que fuimos a Honduras con ellos, con los 3 personajes principales del documental, fuimos a Honduras y ahí te encontrás que son familia. O sea, que los apellidos, pues, digamos, aquí son Morales y allá son Norales, pero que tiene que ver con esas transformaciones de la lengua, digamos, a través de los años, ¿verdad? O allá son, aquí son Zambola y allá son Zambulá. Ya sabes, pero son una misma familia, son una nación. Entonces, ellos, por ejemplo, pueden tener pasaporte guatemalteco, pasaporte de Belice, pasaporte de Guatemala, pasaporte de Nicaragua, pero ellos son garífonas y son una nación, ya sabes, que mantienen lengua, tradiciones y costumbres. ¿Qué pasó en Nicaragua? Que en Nicaragua, cuando ellos vienen, que quien lo funda aquí son unos hermanos de apellido Zambola, y se van a la cuenca de Laguna de Perlas, porque los garífonas tienen que vivir cerca del agua. Porque para ellos el concepto de tierra no solo es la tierra como la concebimos los mestizos. Ya sabes que es para sembrar, echar el maíz, los frijoles y eso. Tierra para ellos es el agua, es el aire,
Ya sabes, es un concepto de tierra. Todos los elementos. Todos los elementos. Un concepto de tierra mucho más amplio, ¿verdad? Entonces, ellos cuando llegaron aquí, se asentaron allí por la Laguna de Perlas. Digamos, el principal poblado de los garífonas es Orinoco. Y ellos se ven aculturizados por los negros creol, que heredaron la lengua del inglés, digamos, el creol de los ingleses, porque los negros creoles eran los esclavos de los ingleses. Una cosa que no quiero que se me olvide y que no puedo dejar de decirlo porque es de las cosas más maravillosas de la nación garífona, es que son negros que nunca fueron esclavos. Wow, ese es un dato súper especial. ¿Pero por qué no fueron esclavos? Nunca fueron esclavos, porque te voy a contar. Recuerden que les estaba hablando, ¿verdad?, de cuando ellos se forman, que son con negros del occidente del África, que venían como esclavos, ellos, y un garífono nace de ese negro que fue esclavo, más indígenas, caribes y arahuacos. Entonces, cuando ya van naciendo y naciendo y naciendo niños y niñas garífonas, ¿verdad? Y ese grupo que desciende de estas dos vertientes, como vivían en San Vicente y habían llegado a un arreglo con los franceses de respeto, entonces los que fueron esclavos son estos negros que venían del África, que además se les llamó negros cimarrones, que se escondieron en San Vicente. Entonces, esos negros dejaron de ser esclavos, pues tuvieron una época de esclavos, pero todos sus hijos, que son los garífonas, nunca fueron esclavos, porque llegaron a un arreglo con los franceses y dividieron la isla. Por supuesto, a ellos les dieron las tierras más agrestes y las tierras más lejanas y más remotas, ¿verdad? ¿Qué año fue eso, más o menos? Antes de 1600 y pico. O sea, tienen ya 400 años sin ser esclavos. Exactamente. No, los garífonas ya ellos no. Nunca fueron esclavos. Exacto. Fueron esclavos los negros que vinieron y que se juntaron con los caribes y arahuacos. Sí. Pero ellos nunca fueron esclavos. Y eso es lo que pelean y eso es lo que reivindican. Ellos no quieren ser esclavos de nadie. Ya, entonces, volviendo al tema de los garífonas en Nicaragua, es que en Nicaragua se aculturizan con los negros creol, entonces empiezan a perder la lengua, empiezan a perder costumbres, porque ellos son minoría. De hecho, todavía siguen siendo minoría, pero empiezan a perder su lengua y a hablar en creol, porque les daba pena hablar garífona. Uno de los personajes principales de Lubara justamente cuenta eso, que es un anciano, un señor de 86 años cuando lo filmamos, que su mamá y su papá eran garífonas que vinieron de Honduras. Entonces, él ya nació en el Caribe de Nicaragua, pero su mamá, fundamentalmente su mamá, ojo, porque la lengua la mantenemos las madres, su mamá nunca les dejó de hablar en garífona. Es más, los castigaba si no hablaban en garífona. Porque ellos porque les daba pena en la calle o en la escuela hablar su lengua, porque además nadie la hablaba, solo ellos y eran poquitos. Entonces, Dadí, que es este personaje principal, fue hasta hace 10 años el único garífona parlante que había en Orinoco. Ahora ya hay mucha más gente porque se ha desarrollado un proyecto de revitalización de la cultura garífona en Nicaragua y están entonces aprendiendo la lengua, aprendiendo las danzas, aprendiendo las costumbres. O sea, las costumbres realmente nunca las perdieron porque además son costumbres diferentes a las de la etnia creol, que es más ligadas al mundo africano. Esto como esa mezcla entre la etnia negra, digamos, que venía del África y costumbres indígenas de los caribes y arahuacos, es una fusión de esas dos cosas. Entonces ellos tienen una manera particular de preparar el pescado, una manera particular de sembrar y una manera particular de cocinar. Wow. Pero a ver, hablando del documental, quería preguntarte, ¿cuántas personas hicieron ese documental? ¿Dónde exactamente? Porque lo que estoy entendiendo que fue específicamente en Honduras.
En Honduras y en Nicaragua. Y en Nicaragua. Sí. Mira, el documental es una codirección y una coproducción con María José Álvarez, que es una de mis mejores amigas y mi ex socia. Sí. Y lo produjimos bajo la firma de Luna Films. Uh-huh. Y trabajamos en el documental a nivel de producción, digamos, 5 personas. Nosotros 2, un sonidista, un asistente de cámara y Fran Pineda haciendo la dirección de fotografía. O sea, bien íntimo. Un equipo muy pequeño. Súper pequeño e íntimo, porque exactamente el documentalismo normalmente se trabaja con muy poca gente, digamos. Y nosotros, particularmente en Centroamérica, lo trabajamos incluso con mucha menos gente de lo que puede hacerse el documentalismo en otras latitudes de la Tierra por asuntos presupuestarios. Entonces nosotros hacemos un montón de cosas. De todo. Exactamente, ¿verdad? De todo. Todo, desde comprar el café y el agua, Exacto. etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces éramos un equipo de 5 personas, luego digamos el editor, ¿verdad? Que fue quien lo editó, y luego también la postproducción de sonido y la mezcla y todo eso, pero ya digamos en el proceso de la filmación, que duró más o menos como un año y medio, porque te quiero contar también que empezamos el proyecto como íbamos a hacer un documental sobre los afrodescendientes del Caribe de Nicaragua. Y ahí íbamos a hablar de los negros creol y de los garífonas. Pero en la medida en que nos fuimos adentrando en la investigación, ya cuando estábamos en el tercer viaje de filmación, fue una cuestión como una punzada en el corazón, y así que dijimos, no puede ser. O sea, yo le planteé a mi socia y le dije, mira, creo que no vamos bien aquí. O sea, no puede ser un solo documental. Tenemos que hacer 2 documentales para ser justos con cada grupo. No me siento bien, no puedo dormir. O sea, no, hay demasiadas cosas que contar y son 2 historias completamente diferentes que vale la pena revelarlo, porque además nuestra intención era poder contar en el Pacífico de nuestros países, de todo Centroamérica, que existe ese mundo en el Caribe, y que existen estos 2 grupos de afrodescendientes, fundamentalmente Guatemala, Honduras y Nicaragua, y que también existen, por ejemplo, los creoles que existan en el Caribe de Nicaragua, pero también hay una gran comunidad enorme, una diáspora enorme en Costa Rica, en el Caribe de Costa Rica. Entonces, esa noche, te digo, ese día fue un día difícil, fue un día complicado, porque significaba evidentemente que había que seguir consiguiendo dinero, porque no es lo mismo hacer uno. Y entonces la María José estuvo a punto de matarme, ¿verdad? De decirme, mira, estás loca, o sea, yo ya no quiero seguir en esto, hagamos el que íbamos a hacer y ya. Pero lo discutimos, lo hablamos, y la verdad que yo estaba totalmente convencida desde que me asaltó la idea, pues en una madrugada, me entendé que no podía dormir, y ella evidentemente asumió también esta necesidad de tener que hacer 2. Entonces, en el caso de The Black Creole, que es un dueto sobre los afrodescendientes, entonces su hermano gemelo, el hermano gemelo de Lubaraun, o el primo hermano, digamos, es The Black Creole, que lo filmamos en el Caribe de Nicaragua y en el Caribe de Costa Rica. Y Lubaraun en el Caribe de Nicaragua y en el Caribe de Honduras. Entonces había que conseguir plata para poder filmar en Costa Rica y en Honduras, y además hacer un viaje más, por lo menos, al Caribe de Nicaragua para completar este universo. Y yo te digo que de las decisiones a nivel artístico, digamos, a nivel cinematográfico, pues, y a nivel de concepto del trabajo, y una de las decisiones ejecutivas a nivel de producción más importantes que he tomado en mi carrera, y de la cual estoy más orgullosa de mí misma. Es que, o sea, escuchándote, o sea, lo que querés decirnos a todos, a los oyentes, es que también los documentales evolucionan. Aunque uno ya tenga un guión, un esqueleto, más o menos lo que va a hacer, realmente tienes que estar abierto a que las cosas pueden cambiar por completo. Exactamente. El documentalismo, esa es, digamos, de las maravillas del documentalismo y del armas de doble filo, ¿verdad? O sea, porque te regala la posibilidad de sorprenderte
Aún después de que has investigado, has hecho tu preproducción, tenés tus personajes escogidos, etcétera, llegas a filmar y encontrás otros seres humanos que pueden llegar a convertirse en tus personajes principales, porque y esa capacidad de sorprenderte como creador, ya sabes, y de decir la cosa no va por aquí. De hecho, la decisión de hacer 2 documentales y uno sobre cada uno de los grupos la tomamos en un día de rodaje, haciéndole una de las primeras entrevistas a Daddy, este personaje que tenía 86 años, que nos pregunta, que nos dice que su sueño es poder ir a conocer el lugar de sus padres. Wow. Ir a conocer el lugar donde nacieron sus ancestros, sus abuelos, sus padres, y que tanto le hablaban, ir a conocer el mar, porque él vive en la laguna, pero la comunidad de él queda en Tocamacho, no sé cuántos días de Tegucigalpa, ¿verdad? Y él quería ir a poner sus pies en la arena del mar de donde eran sus padres. Cuando me decís la laguna, ¿es la laguna? De Apoyo, en el Caribe de Nicaragua. Ajá. Y él viene de una comunidad que está a la orilla del mar Caribe en Honduras. Entonces él quería ir a conocer ese pueblo. Entonces él nos dice, mi sueño es ir a conocer de dónde vinieron mis padres. Y eso fue un molesta cerebro, que vos sabés que soy especialista en molesta cerebro, un molesta cerebro para mí misma, que digo, yo no puedo dejar, yo quiero ir a conocer el lugar de donde vinieron los padres de este señor. Ok, pero ¿cómo hacer para separar? Pues sabes que uno como que se apega a esos personajes a nivel personal. ¿Cómo hacer para hacer esa separación que también de directora? Y no apegarse tanto. Es decir, ¿cómo logras hacerlo? ¿Se puede? ¿No se puede? Trata uno, pero... Sí, trata uno y se puede, porque este personaje es un personaje demasiado entrañable y demasiado importante para la nación garífuna. Entonces, sus sueños eran sueños de ellos. Ya sabes, cuando nosotros hicimos la premier mundial de la película en Orinoco, en una pantalla gigante que nos prestó la Cinemateca Nacional, todo el pueblo de Orinoco y sus comunidades, porque se organizaron para comprar diésel, comprar gasolina y venir en pangas, venir en cayucos a su capital, que es Orinoco, a venir a ver esa película sobre ellos, y conocieron el Caribe y todas las comunidades que filmamos en Honduras. Yo no te puedo explicar la sensación de absoluto placer y satisfacción que tuvimos cuando vimos eso, porque era poder regalarles a ellos la posibilidad de conocer de dónde habían venido sus ancestros, porque nunca van a ir, o es muy limitada la cantidad de personas que van a llegar hasta allá. Y por otro lado, Daddy es tan importante para Nicaragua, para Centroamérica y para la comunidad garífuna, que él sigue viviendo a través de este documental. La gente en Orinoco, muchas veces las familias se juntan porque tienen a su familia en Estados Unidos, tienen al hijo en Estados Unidos que se fue hace 30 años, no sé qué, y le ponen la película para que conozcan a Daddy, porque Daddy ya murió. Y la reacción de la gente, contame, porque eso debe ser algo impresionante. Porque seguramente había gente ahí que a lo mejor nunca habían visto un cine, no sé. Nunca, era primera vez. Primera vez que veían cine, ¿me entendés? Y que veían... Y en esa escala, una cosa tan grande. Exactamente. El mismo Daddy, porque Daddy estaba vivo, gracias a Dios, cuando hicimos la premier, y Daddy estaba impresionado de verse en la pantalla. ¿Entendés? Además que salen una serie... Linda. Sí, salen además... Pues en el documental, digamos, es eso, un rescate cultural y la posibilidad de ofrecernos al Pacífico de Centroamérica el conocimiento de este grupo étnico indígena. Bueno, yo puedo resumir para los muchachos que están empezando en esto. Algo muy importante para hacer un documental es investigación. Total. Yo veo que, o sea, vos pasaste años y años y años investigando esta cultura. Y pasión, mucha pasión.
La pasión es básica y la pasión... Ese es el motor que te empuja para tener tantos años y ser terco de que lo voy a hacer hasta que no lo... Y la pasión es la que te hace poder entrar en todo ese montón de procesos, ya sabes, porque es investigación directa, digamos que es ir a conocer los lugares, conocer a los personajes, etcétera, y la investigación indirecta, que es leer todo lo que esté a tu alcance sobre ellos, sobre el tema que estés haciendo, no importa, digamos, el tema de leer, mirar todas las películas, todo lo que se haya filmado sobre ese tema, escuchar todo lo que puedas, escuchar investigadores, leerlos, entrevistarlos, etcétera. Entonces, todo ese proceso de investigación es clave para que puedas tomar la decisión y puedas expulgar qué querés contar de todo ese universo. Ahora, algo importante para estos muchachos que entiendan alguna cosa, porque cuando la Marta Clarice habla, se escucha todo es bonito, todo es perfecto, pero en la realidad, yo voy a ser honesto conmigo mismo, es decir, ir a esos lugares son incómodos y no es para cualquiera. Entonces, tienen que saber una cosa, es decir, te tiene que llenar más de que las cosas que te molestan. Es decir, tienen que ser temas que te encantan tanto que todas las incomodidades no te importen. Yo creo que eso es algo que tal vez no puedes decir, porque ir a lugares que no hay baños, que no hay agua potable a lo mejor y que no hay todas esas cosas que uno cree que es normal, pero total. No es así. Y no es un día, no son 2 días, son como decís, 1 año y medio solo de la filmación. Más después toda la investigación y las entrevistas que también tienen que ir a esos lugares, todo incómodo. Entonces, por eso creo yo de que es una carrera que no es para cualquier persona. Sí, yo creo que sí, que es básico eso esa frase que dijiste, digamos, cualquier tema que querrás hacer en una película, sea película documental o sea película de ficción, te tiene que apasionar y tienes que estar absolutamente comprometido y casado con ese tema. Sí. Y sobre todo el documentalismo, digamos, y más el documentalismo de estas temáticas, las temáticas indígenas o las temáticas que son en las comunidades, digamos, donde ya pasas, evidentemente, digamos, salir de tu área de confort en todo sentido. Tu área de confort físico, tu área de confort emocional, tu área de confort en todos los sentidos, ¿verdad? Porque muchas veces no hay ni siquiera energía eléctrica, entonces no podés ni siquiera distraerte viendo Facebook, pues, porque tenés que ahorrar la batería del teléfono para comunicarte para cosas sumamente importantes, porque no hay internet, no hay televisión, podés dormir en un catre, en lo que sea. No hay médicos. Muchas veces no hay ni siquiera médicos o están, digamos, en comunidades más lejanas. Es una panga, llueve. Exacto. Por ejemplo, el viaje imagínense, por ejemplo, el viaje que nosotros llevamos a nuestros, pues con el sueño de Daddy de ir que además enriqueció el documental de una manera impresionante. Y él está en Orinoco. Lo más largo que había viajado es a Bluefields. Entonces él se vino en Bluefields, en Panga, llegó a Bluefields y luego lo trajimos de Bluefields a Managua. Nunca había estado en Managua. De Managua llegamos hasta San Pedro Sula en Honduras. Por primera vez se subió en una escalera eléctrica. Después entonces en carro por todo el Caribe de Nicaragua hasta llegar a su pueblo, el pueblo de sus padres, que se llama Tocamacho, donde no se puede ir todos los días porque la marea, ni a todas las horas, porque dependiendo de la marea, porque uno tiene que hacer carretera sobre la playa. Wow. No hay carretera para Tocamacho, entonces vas por la playa. Entonces, si subió la marea, te tenés que quedar ahí y dormir en la camioneta. Es lo que hablábamos, tiene que realmente gustar. Entonces, demasiado. Y hay como muchos ríos pasando hasta llegar hasta allá, entonces no es en línea recta el camino, sino que, por ejemplo, ponen unas tablas para poder jalar con cuerdas el vehículo en el que nosotros vamos. Y ahí te pones vos a hacer eso. Por supuesto, no tenemos que bajar todo para que no pese tanto el vehículo, porque me prefiero bajarme y no tener que bajar la comida que llevo para poder comer los días que voy a estar en ese lugar donde no hay nada, ya sabes. O hay, digamos, lo elemental, pues, pero de todas las cosas
que uno, o las baterías, la cámara, etcétera, todo eso es prioritario, digamos. Entonces, que vaya mejor en el carro y nosotros nos bajábamos a jalar la camioneta, ya sabes. Wow. Entonces, pero sí, es exactamente, eso fue clave lo que vos dijiste. Pero todo eso Jacobo. te encanta, todo eso te me encanta, es sí, la verdad. Vos sabés que me fascina. Vos sabés que me fascina. Yo puedo ir a cualquier baño, no como ciertas amistades que tengo. Sí, que conocemos perfectamente. Que conocemos perfectamente que si no hay buen baño, no hay buena cama. Ya sí, sabes, dos personas conozco así. Yo también. Dos muy cercanas. Muy cercanas. Sí. Bueno, y ya tal vez para resumir esto, me gustaría tal vez que les dieras un consejo a los muchachos. A la hora de hacer documental, a ver, ¿cuáles son tal vez los temas más importantes que se tienen que enfocar para poder lograrlo? Porque a veces me dicen, pero si no tengo plata, ¿cómo voy a hacer eso? No tengo plata, no tengo financiamiento. ¿Qué es realmente lo que tienen que concentrarse y enfocarse para lograr algo así? Porque yo estoy seguro que no siempre, a ver, tener dinero y tener eso facilitaría muchas cosas. Sí. Pero sí, creo yo que sí es posible, pero tal vez estoy equivocado. No. Mira, sí, no, definitivamente el cine además es uno de los artes más caros que hay, ¿verdad? Porque es un arte colectivo y los procesos pues son caros. Pero ahora, digamos, sobre todo ahora con las nuevas tecnologías, por ejemplo, podés hacer documentales de bajo presupuesto. ¿Qué es para mí lo más importante? Lo más importante es querer hacerlo, ¿verdad? Y estar absolutamente, repito, comprometido con la historia que querés contar. Y tener claro de por qué es importante esa historia. No necesariamente es importante para la colectividad. ¿Por qué es importante esa historia para vos? ¿Cuál es el motor que te motiva a querer contar esa historia? ¿Por qué la querés contar? Preguntarte por qué querés contar eso, ¿verdad? Y a partir de ahí vas a ir encontrando las motivaciones, los caminos, las personas correctas y los dineros para poder hacerlo. Te digo, es así. Me encanta. Pues yo estoy realmente encantado. Me hipnotizaste con todo eso que me nos contaste. Y bueno, yo creo que ahorita vamos a pasar por otros caminos divertidos y vamos a empezar con... Qué vericueto me va a llevar. Ajá. Vamos a jugar el juego de las 5 preguntas. Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta. Ya estoy pregunta nerviosa. número 5. Contame de dónde vino el apodo de Yaya Yayita. Ya veo que él tiene alma de documentalista, investigó el asunto. Mira, el Yaya me lo puso mi hermanito menor, Gabriel. No sé, la verdad que yo creo que le resultaba demasiado largo Marta Clarisa, no sé, pero él me puso Yaya. Y así me dice toda mi familia, realmente. ¿Toda tu familia te llama Yaya? Sí, toda mi familia. Yo no sabía eso, fíjate. Toda mi familia. Ahí ese pajarito me contó que así se llama, ¿no? Él tiene sus informantes claves. Ojo, eso es muy importante en el documentalismo. Informantes claves que te cuenten cosas de tu personaje que nunca ni siquiera tu personaje te va a contar. Ajá, ya ves. Ahora, ¿qué cosa te quita la paciencia? Aquí puedes decir lo que querrás, Marta. No hay filtro. Ay, la ineficiencia me quita la paciencia. La impuntualidad. Sí, yo creo que la ineficiencia es lo que más me quita la... Yo creo que estás poniendo un poquito de filtro ahí. La paciencia. La paciencia. Sí, o sea... Bueno, hay que, yo creo que aclarar una cosa aquí a los oyentes, que hay una tercera risa por ahí. Sí. Vamos a tener que presentarla. Está con nosotros Xiora Martínez. Hola, ¿qué tal? Bueno, Xiora, no sé, ahora tenés que contarnos por qué te estás riendo tanto por eso. La Xiora creo que podría contestar, tal vez mejor que yo, ¿qué me quita la paciencia? Hay muchas cosas que le quitan la paciencia, pero cuando dice ineficiencia es como una sombrilla que abarca muchas cosas, ¿verdad? Pero
Sí, yo creo que la superficialidad también le quita mucho la paciencia, ¿verdad? Cierto. Tienes ¿Verdad? toda la razón, sí. Pues no es que uno tiene que ser profundo en todo en la vida, ¿no? Yo también leo vanidades, ¿verdad? Y ves Dirty Dancing. Y Facebook, vemos Facebook, Instagram. Y etcétera. Pero sí es como, ¿me entendés? Cuando te enfocas, cuando estamos, o sea, hay tiempo para todo. Y entonces hay que enfocarse cuando estás en algo, ¿verdad? Y más si estás trabajando. Bueno, ¿y cuál es tu película favorita? Los puentes de Madison. Ay, eso no lo he visto. Las puentes de Madison. ¿Y quién Es linda dirigió? esa ¿Quién dirigió De eso? Clint Eastwood. Ah, O sea, Clint Eastwood. ¿en inglés cómo se llama? Puentes de Madison Bridges, me imagino. Sí, es Madison literal. Bridges. Es literal, Sí. exactamente. Tenés que verla. Tengo que verla, no la he visto. Sí. Es mi película favorita. La Wow. podría ver, o sea, la podría ver 1000 veces, ¿me entendés? La he visto yo no sé cuántas veces y cada vez que la veo le encuentro algo nuevo. Me encanta Clint Eastwood. O sea, cuando te preguntan, hay una pregunta siempre en estas, así pues, en estas cosas que te dicen con qué personaje te gustaría encontrarte, porque son personajes, digamos, inalcanzables, porque cuando yo voy a estar donde está Clint Eastwood o cuando Clint Eastwood va a estar donde yo estoy, ¿me entendés? Aunque a veces la vida te sorprende. Pero digamos, ¿con quién me encantaría tomarme una copa de vino? Con Clint Eastwood. Wow. Es un genio. Es un genio. Y Los Puentes de Madison me fascina por encima de cualquier otra película. Le sigue bastante cercano. Bueno, se me fue ahorita el nombre. Pero Los Puentes de Madison es la película que más me gusta Tengo que de verla. todos los tiempos. ¿Será que está en Netflix? ¿Está en Netflix? Debe estar, no lo sé, pues voy porque a es buscarla. vieja. Es una película de Clint Eastwood ya bastante vieja. ¿De los 70? Magnolia es la otra película que le sigue los talones porque me parece espectacular y me parece la mejor de las actuaciones de ¿cómo es que se llama el actor? Bueno, ahorita nos acordamos. Es Bueno. para mí la mejor actuación. Y vamos con la cuarta. ¿Qué haces para desconectarte? Medito. ¿Meditas? Sí, hago meditación. ¿Cómo? La única. Medito, hago meditación hago varios tipos de meditación, pero la que más hago y la que más me funciona personalmente es la meditación de corazones gemelos. Que en resumen, bien amplio, digamos, y bien profundo, pero en resumen, así, en síntesis, la meditación de corazones gemelos es bendecir al universo, bendecir a la gente, pedir el bien y pedir bendición para todos los seres vivientes. ¿Y es solo en tu cuarto, afuera, en el jardín? Depende de dónde estoy. Muchas veces estoy filmando y me meto al baño Qué bonito, o a una habitación que no esté ocupada, por ejemplo, si hay mucha tensión, hay mucha tensión en el rodaje o hay mucha preocupación o no sé qué, para poder tomar decisiones con madurez y con justicia, porque para mí la toma de decisiones, el principal elemento es ser justo, desde mi perspectiva, obviamente, ¿verdad? Sí. Entonces, si estoy muy ofuscada y no tengo claridad de eso, medito y me encierro en un cuarto 10, 15 minutos y hago esta meditación, pues. Y a veces hago meditaciones en mi casa, por ejemplo, como en estas épocas, digamos, en las que tengo tiempo, entonces medito 1 hora. Básicamente eso. Y en segundo lugar, caminar. Caminando libero un montón de tensiones, de preocupaciones y se me vienen un montón de ideas también cuando voy caminando. Además, como soy documentalista, básicamente, digamos, entre todas las cosas que hago, el caminar me gusta porque voy observando cosas, las casas, las ventanas, la gente, los zapatos de las personas, los buses que pasan. Entonces eso me relaja y me desconecta. A mí me encanta el jardín. Ay, Eso me eso desconecta. es una maravilla. Lo que pasa es que vos tenés un jardín bello y maravilloso. Yo tengo un jardín muy, muy, muy chiquitito, pues. Pero sí, eso es una terapia. Sí, me encanta. Bellísima, sí. Y vamos a la última pregunta.
Es un pajarito me contó de algo de Miss Honduras. Ay, Dios mío. Esto no puede ser. Yo ya estoy sabiendo quién es ese pajarito. El pajarito bandidito. El bandidito, y vamos a arreglar cuentas con el pajarito. Bueno, mira, ese es un episodio, digamos, la verdad que te voy a decir sinceramente, no me avergüenza de nada de lo que he hecho en mi vida. Realmente vergüenza de lo que he hecho, no, porque todo lo que he hecho le he puesto alma y corazón y cerebro, ¿verdad? En ese sentido, la introducción que vos hiciste, creo que hubo un momento que fue una descripción bastante acertada. En otras cosas, creo que tu amor y tu cariño hacia mí hizo que fuera como muy florida, digamos, esa introducción. Pero sí, digamos, haga lo que haga, le pongo... ¿Me entendés? Sea chiquito o grande, sea lo que sea, le pongo alma, vida y corazón, ¿verdad? Intelecto. Entonces, ese episodio, además que me divertí bastante y fue súper ¿Cuántos años divertido. tenía? Mi mamá, mi mamá me apoyó horrores, por supuesto. Ella lo veía maravilloso aquello, ¿verdad? Y ella se decepcionó cuando vio que solo era un episodio en mi vida y que no me iba a quedar, digamos, en ese mundo de Miss y del modelaje y de todo lo demás. Pero llegué al modelaje, debo decir, en mi defensa, que llegué a la candidatura de Miss Nicaragua porque yo era, era por familia miembro de un club, ¿verdad? Pues como decir, estos clubes del Rotario, Club de Leones, un club, pues. Sí, sí. Social, ¿verdad? Ajá. Normal de las épocas y todavía, pues, ¿me entendés? Y ahí sigue habiendo gente que se muere por estar en el club Terraza o en cualquier club, ¿verdad? Entonces, por una cuestión familiar, pues, pertenecía a ese club, digamos, y tampoco me resistía a estar, pues, ¿verdad? Entonces, a través de ese club también tuve una cercanía con la Cruz Roja de Honduras. Y entonces, ese año, la ganancia de todo lo que sería el concurso de Miss Tegucigalpa y de Miss Honduras iba a ir para la Cruz Roja. Entonces esa fue mi motivación. Eso fue la motivación. Esa fue mi motivación, realmente. Wow. Y bueno, y había gente que me lo había dicho, mis tías, por supuesto, toda mi familia, mis tías, que qué linda, que no sé qué, pero me entendés, todas cosas que venían del corazón más que de la vida real. Pero fíjate que no me fue mal. Salía guapísima, yo vi la foto. Es que con foto y todo. Yo la vi. O sea, y me la enseñó el pajarito, me la enseñó a mí. Vestido de baño y todo. En vestido de baño. Bella, guapísima. No, así que no fue bellísima. Cosa de familia. Entonces, ¿cuántos años tenías? Tenía 18 años. 18. Wow. Eso 18. Yo no lo sabía, pero el pajarito me contó muchas cosas. Sí. Entonces sí, estuve, y la verdad que fíjate que puedes decir, fue una experiencia interesante. Aprendí un montón y sobre todo, digamos, una de las cosas para mí vitales en mi vida es servir. Y eso me permitió servir. Entonces, después yo misma me veía y me daba un poco de vergüenza conmigo misma. Pero fue interesante, digamos. Me encantó. Bueno, mira, como todos sabemos, bueno, no todos, pero para que sepan, Marta Clarisa también fue directora de una serie, tal vez corregime aquí en esto, una serie famosísima en Centroamérica, que, a ver, El Sexto Sentido era una organización, ¿verdad? No, Sexto Sentido es la primera serie, de la ONG Punto de Encuentro. Eso, serie. Entonces, como sabemos que tienes mucha experiencia y te gusta también actuar, entonces tenemos un guión preparado. Y es que aquí la señorita Martínez de asistente de dirección. Claro, por supuesto. Entonces, aquí vamos a recrear esta escena. Esto. Ok, entonces esta es la primera vez que lo hacemos. Entonces, para que sepan, pues, de que no necesariamente va a quedar bien. Okay. Pero, entonces, yo voy a leer la parte, pues, que más o menos va describiendo la escena. Ok. ¿Quién es Marina, Ciora? Marta. Marta va a ser Marina. Ok. Y Ciora va a ser Fabiola. Ok, me encanta esto. Ajá. Okay. Entonces, si quieres, vamos a empezar. Vamos a empezar esto.
Es una radionovela esto. Una radionovela, como se hacían antes. Claro, Bello. antes sí teníamos que ensayar, ¿verdad? Pero en esta no. Estamos haciendo la quemarropa. Sí. Aquí, más allá de 3 patines. Ajá. Exactamente. Ok, aquí vamos a empezar. Marina tira el cordón pinzado y saca la placenta que pone en una bandeja. Acto seguido salen coágulos y sangre. La placenta ya está fuera. Vamos a suturar oxitocina. Se oye un llanto. El feto ha reaccionado. Marina no puede evitar mirar hacia donde está el bebé y después a la joven madre, que sigue dormida, pero con aspecto de estar ya muerta. Marina, sigue sangrando. El útero no se contrae. Marina reacciona. Se afana en coser el útero y cortar la hemorragia. Los pitidos de la frecuencia cardíaca aumentan. Marina mira el monitor donde las constantes de la paciente siguen aumentando. Vamos a necesitar 3 unidades más de sangre. ¡Rápido! No hay más sangre. No tiene familia. La trajeron sola. Ponle coloides. Marina termina de coser y empieza a masajear el útero para ayudar a que se contraiga. Venga, aguantá. Contraete, maldita sea. El intento de contraer el útero no da resultados. Y eso sería... O sea, se murió nuestra paciente. O sea, yo me estaba carcajeando y disculpen que hasta leí mal varias palabras, pero la señora me dice, ¿y qué es este guión? El útero. El útero, el no sé qué, no sé. Ay, pero yo me metí en el personaje. Vos eras Marina. O sea, yo ya vi a aquella mujer sangrando. ¡Qué horror! Ay, no. Bueno, Pongámonos a escribir radionovela. Yo creo que nos va a ir bien. ¿Verdad que sí? Mira, esto yo lo agarré del internet y voy a dar el crédito por si acaso. Este es Pan de limón con semilla de amapola, de Cristina Campos. Ah, ok. Esto fue después un fragmento de, Bueno, de hay que ese saber video. qué pasó con la madre. Sí. Intenso. Hombre, es que ya escucha, ya sabes el latido y después escucha un bebé, el bebé siempre, ¿verdad? Que te da una tensión ese sonido de un bebé es llorando. Es la vida. Exactamente. Es la tensión de la vida y es la maravilla de la vida. Sí, pues yo creo que deberíamos de hacer más estos tipos de... Yo creo que sí, mira. Radionovelas, podcast. Sí, Podcast novelas. Total. Ay, no. Estaba leyendo yo, siendo Marina, y pensaba en mis 2 hijas. No te puedo explicar. Era como... Ajá, sí. cierto. Pues yo tengo 2 hijas y un nieto. Entonces, fue tenso. Pues yo creo que ya no se hacen, ¿verdad? Este tipo de radionovela. Yo creo que ya no. Ya... Sí, creo que no. Por lo menos no en nuestros países, digamos. Pues creo que en Cuba todavía se hacen, porque Cuba, digamos, es como la cuna de la radionovela y de la telenovela también. Pues, en Cuba, Porque aquí, o sea, aquí era Pancho Madrigal, ¿no? Que se Pancho hacía Madrigal, sí, varias. Y ya no se series. hace eso, ya no se hace. El Pancho Madrigal ya no está, ¿verdad? No, ya Otto de la Rocha murió. Sí. Y sí, digamos, todas estas series de radiales ya no se hacen. A mí me daba un miedo horrible el Pancho Madrigal, chaval. Sí, además los efectos especiales que se hacían y todo, Sí. además de manera rudimentaria. Todos los folies, pues, que se Los hacían folies en vivo, todo era en vivo. Y era súper interesante, sí. Así es. Bueno, este ya es un wrap-up. Ya terminamos nuestro segundo episodio. Encantados con Marta Clarisa. No sé si Xiora también quiere decir algo. No, yo estoy fascinada, encantada de tener a mi compañera de torturas publicitarias. Exactamente. Sí. Ese es el otro lado de Marta, que Marta está con nosotros con todas las producciones que hacemos en Mosaico y La Oveja Negra. Sí. Ahí, que es otro mundo. Es otro la publicidad, mundo. pero obviamente yo no quería invitarte a hablar de eso. Yo quería hablar con algo que realmente reflejara tu pasión. Sí. Al documentalismo, que yo sé que te encanta. Y yo sé igual todo lo que es cine, te encanta, pero el documentalismo yo veo que especialmente es lo que te toca. Sí, es lo que me mueve. ¿Verdad que sí? En general el cine, el audiovisual, y como te digo, a todo le pongo una gran pasión, pero el documentalismo es mi razón de vida. Uh-huh.
Lo sabemos. Sí, total. Bueno. Pero sí, pasamos muy alegres también haciendo publicidad. La Sí. verdad. Tenemos muchas anécdotas. Y aparte además lo que aprendes haciendo publicidad. Sí. O sea, para la gente joven, digamos, que nos está escuchando y la gente no tan joven también, la publicidad, digamos, en algún momento de mi vida yo incluso la satanicé en el sentido de la frivolidad, etcétera, etcétera. Pero realmente la escuela de hacer publicidad es impresionante. O sea, aprendes muchísimo. Y el ritmo y saber cómo resolver problemas. Exacto. Eso es sobre todo porque es problemas rápidos. Tenés que pensar rápido en la publicidad. No tenés tiempo. Entonces tenés que pensar rápido y bien. Sí. Entonces un training increíble. Yo les digo que me siento bien agradecida y bendecida realmente de trabajar en publicidad porque aprendo un montón. Sí, yo igual. A mí me encanta. A mí también. Bueno, muchas gracias. Y ya saben, síganos escuchando y en todas las redes que les había explicado antes y vayan a mi página web, jacobfilms.com. Ahí van a encontrar sobre todo los blogs. Ya viene un blog nuevo donde pueden leer y ver todo atrás de las escenas, atrás de cámara, fotos, videos. Y bueno, muchas gracias. Y nos seguimos viendo. Flashback, un podcast sobre las aventuras de la industria audiovisual. Esto es Flashback.